¿Qué tal, amigos de BiblioKiss? Hoy nos acompaña Gina Montaner con su libro Deseenme un buen viaje. Son unas memorias de una despedida, de la despedida de su padre. Es un libro muy íntimo que la autora Gina comparte ahora con todos nosotros. Bienvenida. Gracias por tenerme en el programa. ¿Qué nos vamos a encontrar en estas páginas? Bueno, pues deseenme un buen viaje que tiene abajo que dice Memorias de una despedida, y es un libro que justo es memorias de la vida con mi padre, el periodista y escritor Carlos Alberto Montaner, y el viaje vital con él y también el viaje último con él, con mi padre, que tenía una enfermedad neurodegenerativa, tenía un Parkinson atípico, y decidió empezar el trámite del proceso para pedir la eutanasia. Entonces, es un viaje es un libro que es un viaje en todos los sentidos. Sí, además un viaje en el sentido estricto de la palabra, porque no estabais en España y decidís venir a también Sí, vuestro país, sí. para hacer esa despedida y hacer uso de ese derecho que otorga en España la ley de eutanasia. Exacto. Nosotros, bueno, nos afincamos en Madrid en el año 70. Somos una familia de exiliados cubanos. Yo nací en Cuba. Llegué aquí con 10 años y para mí, cuando yo llegué a España, digamos que en ese momento encontré mi sitio, ¿no? Y pensé, yo, yo formo parte de España y soy española. Pero bueno, como buena familia de exiliados, pues hemos tenido también una vida bastante itinerante, ¿no? De ir y de volver, marcada también por el desarraigo. Eso también está en el libro, cómo esto nos ha marcado. Y los últimos años, por temas laborales, yo estaba en Estados Unidos trabajando ahí en informativos. Había trabajado aquí también en informativos. Trabajé aquí en CNN Plus y estuve unos años aquí también. Mi padre estaba en ese momento como analista político en CNN en español. Eh, Era ciudadano español, y siempre la idea era volver. La casa familiar estaba aquí en Madrid. Cuando él se le diagnostica en un principio Parkinson, y él ya siente que la enfermedad ya lo está acercando y que se va acelerando el proceso de deterioro, él me dice, mira, el regreso va a ser antes de lo que se tenía previsto, y necesito que me ayudes para volver y poder empezar el trámite, que es un trámite, ya si lo vivimos, más complicado de lo que uno puede pensar que va a serlo. Ahora iremos Sí. también con esas trabas que pone la sanidad para hacer uso de esta legislación, pero también te tocó lidiar un poco con, por un lado, el proceso para ayudar a la despedida de tu padre, pero también con la otra parte, con tu madre. Sí. Mi padre y mi madre se conocieron siendo muy jóvenes, a los 14 años. Se enamoraron y ya estuvieron juntos toda la vida. Ellos, además, les gustaba mucho siempre bromear y decían que en realidad había sido una cadena perpetua, ¿no? Que habían estado juntos siempre. Lógicamente, una relación muy simbiótica, muy fuerte. Cuando mi padre decide que él quiere acogerse a la ley de eutanasia, lo había hablado con mi madre, lógicamente para ella era muy duro, y por eso él también me lo pide a mí, ¿no? Me lo pide para que yo lo ayude a vencer esa resistencia por parte de mi madre, y luego otras resistencias que encontramos en el camino, ¿no? De todas formas, mi madre, en los más o menos 8 meses que duró todo el proceso, ellos tuvieron el tiempo, ¿no? De conversar, de hablar francamente, y de poder vencer esas diferencias, y ella comprender que había que respetar la voluntad de mi padre. Digamos que ella se quedó un poco en el segundo plano para que yo la acompañara. ¿Hasta qué punto te sorprendió que tu padre te hiciera esta petición? No me sorprendió, porque mi padre siempre había defendido el derecho a la eutanasia. Había escrito columnas apoyando el derecho a la eutanasia. Había seguido de cerca el caso de Ramón Sampedro. Eh, Se solidarizó con un caso como el de Sampedro, pionero en aquel momento, y que no pudo acabar sus días como él quería, ¿no? Entonces, cuando mi padre
se enfrentó a este diagnóstico y empezó a ver que eso se aceleraba, de hecho yo pensaba que es raro que mi padre no me haya hablado de esto. Y bueno, y llegó un día en que lo hizo. Y lo hizo de una manera muy, como era él, muy, muy franca y muy directa. Un libro en el que vamos a conocer este relato sobre este viaje final de tu padre, pero también lo vamos a conocer más durante toda su vida. A la hora de escribirlo, ¿qué faceta de él fue la que más te sorprendió? Bueno, me sorprendió, o sea, cuando me senté a escribir, pensé también mucho, y eso está en las memorias, en lo que yo escribo sobre él, de cómo era mi padre, ¿no? Mi padre era un hombre que había lidiado siempre mucho con las ideas, que escribió ficción, pero también era un hombre reservado con esa parte más íntima de su ser, ¿no? Y en el libro yo escribo un poco eh, sobre esa dicotomía de mi padre, hombre público, eh, pero también hombre bastante pudoroso con todo lo íntimo. eh, y sobre eso escribo. Y luego también en el proceso que me tocó vivir con él, lo que más me sorprendió, lo que más me sobrecogió y me sobrecoge todavía hoy, es la serenidad y la entereza con la que él vivió este proceso. Mi padre siempre estuvo muy tranquilo. Para nosotros hubo momentos de desmoronamiento, ¿no?, emocional, y para él no. Y además a ti fue a quien más te tocó lidiar Sí, con la carga burocrática. sí. ¿Cómo se gestiona? ¿Cómo se dilata? ¿Cómo luchas contra esos muros con los que te encuentras a la hora de aplicar una ley? Bueno, lo primero que hicimos fue visitar a los amigos de Derecho a Morir Dignamente. Fuimos a DMD y eso fue muy importante porque ellos nos asesoraron, nos orientaron, nos consolaron también en el camino. Y sin ellos yo creo que habría sido casi imposible, porque ellos ya nos anticiparon Sí, de las trabas que os ibais a de las encontrar en el camino. trabas. Y además cosas muy, muy concretas, y así ocurrió. Eso nos ayudó. Eh, Quizá lo más complicado fue también el tema de encontrar a los médicos, ¿no? De tener que lidiar. Y lógicamente es algo también, caes en el tema subjetivo también, ¿no? Al final te va a evaluar o vas a hacer un proceso deliberativo con un médico que tiene dudas, incertidumbres, su propia valoración. O sea, es alguien que se sienta enfrente de mi padre y que valora y evalúa los sentimientos que tiene que transmitir mi padre, ¿no? Y eso fue una traba que encontramos. Como sabes, en el libro yo relato que... Sí, hay una frase Sí, muy significativa donde dices que hay médicos que solo tienen en cuenta el sufrimiento físico y no el mental. sí. Sí, porque la ley contempla lo que... Una vez que tú cumples los requisitos, mi padre lo cumplía, que era una enfermedad incurable, crónica e incapacitante, y que no tenía ninguna cura y que iba hacia algo mucho peor de lo que ya él vivía. Te encuentras luego también, exacto, que tienes que convencerlos de que para ti eso que estás viviendo es un sufrimiento, digamos, insoportable, ¿no? Y eso es subjetivo. Mi padre era un hombre muy racional, muy tranquilo, muy sereno, y yo creo que se espera a veces del paciente un dramatismo que él no tenía. Y de eso, incluso en el libro hay un poco, hasta un poco de humor, en el sentido de que a veces le decíamos, es que vas a tener Sí, exagera un poco. sí, que desplegar unas aptitudes histriónicas que tú no tienes ni deseas. Y se lo decía Fernando Marín de Derecho a Morir Dignamente, ¿no? Le decía, Carlos, es que tú eres tan sereno que no logras convencerlos de ese sufrimiento que sí existe en ti, ¿no? Y bueno, de alguna manera estás sujeto a la subjetividad de otras personas. Unas personas que hay veces que no entienden la ley de eutanasia y que opinan que, bueno, que ya están desarrollándose los cuidados paliativos, pero no son incompatibles. No, para nada. De hecho, mi padre nunca entró en cuidados paliativos. Esa era la gran discusión también. Cuando un médico te dice, es que no te encuentro
todavía tan mal. Y de hecho yo se lo dije al médico, le dije, o sea que si yo te traigo a mi padre tirado en una silla de ruedas cuando ya no puede hablar, Pero ya hemos pasado el límite claro, y ya no puede bueno, decidir. porque él tenía el testamento vital, eso es fundamental. O sea, el testamento vital que está ahí para todo el mundo y que la gente ni lo mira ni se interesa por el testamento vital, que es muy importante porque al final ejerces tu responsabilidad como individuo de elegir lo que tú quieres para el día en que no puedas quizá elegir. Ya mi padre lo tenía. Y él me decía, sí, cuando él esté peor, si tú me lo traes así, y esa era la gran discusión, mi padre le decía, es que yo no quiero estar así, yo me quiero morir con la mayor autonomía posible dentro del deterioro tan grande que ya estoy padeciendo. Y así fue. Él murió lúcido, ya con esa nube en la cabeza por la falta de dopamina, que es terrible, físicamente bastante depauperado. Y con respecto a esas personas que se muestran contrarios a esta ley, ¿qué les dirías? Bueno, que primero la ley está ahí para el que la quiera y que cumpla los requisitos. Quiero decir, la ley no afecta a nadie que no quiera pasar por eso, que yo diría que es la mayor parte de las personas. O sea, contemplar la posibilidad de una muerte asistida es algo bastante singular. Y por eso a mí me sorprende que algo que posiblemente a lo que va a recurrir no mucha gente en la sociedad, que pueda haber resistencia a eso. Yo creo que es una alternativa que debe estar ahí. Nosotros lo tenemos en España, qué bien que la tenemos, para situaciones extremas, complicadas de salud, para personas que consideran que quieren morir de esa manera, que les parece lo más digno. No es para todo el mundo, no es obligatorio. ¿Y los profesionales sanitarios que rehúsan aplicarla? Objetores. En general. En general, bueno, está el objetor. De hecho, la primera vez que mi padre presenta la solicitud en el ambulatorio, la doctora le dijo que era objetora. Creo que no se cumplió el protocolo, que es muy profesional, de saber referirte a quién tienes que acudir, sino un poco que no sé nada de esto, no sé cómo ayudarte. Eso es duro. Creo que falta entrenamiento. Creo que a los médicos, ya que tenemos una ley, hay que entrenarlos debidamente, informarlos debidamente. Y bueno, hay resistencia entre médicos, sí, pero siempre se encuentra, y nosotros encontramos al final a una doctora y a un equipo médico que fueron formidables y fueron compasivos. Y también está esa asociación que ayuda y orienta. Pero este libro es un viaje, vamos a conocer mucho más a tu padre. Si tuviese que quedarte con una frase de él, ¿con cuál sería? Bueno, yo pienso que quizá me gustaría quedarme con la idea de mi padre, que era un hombre que le gustaba mucho discutir las ideas, y ese artículo póstumo que él deja, donde él empieza diciendo, querido lector, cuando usted lea esto yo ya estaré muerto, y él invita en el artículo, cuenta por lo que hemos pasado y dice, no, lo escribo para invitar realmente a reflexionar y a discutir civilizadamente, ¿no?, sobre el derecho a la eutanasia. Entonces yo creo que mi padre era un hombre que siempre defendió mucho las libertades individuales, y esa invitación de él, que formó parte además de nuestra vida familiar, ¿no?, discutamos los temas más delicados y más quizá espinosos, porque no discutirlos es darle la espalda a la realidad. El libro ya lleva unas semanas en las librerías. Aquellas primeras personas que han podido leerlo, ¿qué impresiones te han trasladado? Bueno, pues me han hablado de emoción, de sentir de cerca lo que es vivir un proceso de esta naturaleza, y también yo creo que, y lo he dicho varias veces, ¿no?, que también el libro, que son unas memorias, que es mucho más que la eutanasia, es también es una historia de amor, y eso también me lo han dicho.
Es una historia de amor en el sentido de que es el amor hacia mi padre, el amor de mi padre a la familia e incluso el amor a una ciudad, Madrid, a la que queríamos volver y volvimos. Y si tenemos que ponerle banda sonora, ¿qué canción elegimos para leer este libro, para Deseenme un buen viaje? Bueno, una canción que yo escuché mucho en el proceso, porque es una canción que a mí me gusta mucho, es una canción de Bob Dylan, Girl from North Country, cantada él con Johnny Cash. Y eso es una canción que yo escuché mucho y que pues escucho. Como ha sido la banda sonora con la que has escrito este libro, nosotros nos vamos a quedar escuchándola. Aquellos que nos estéis viendo en YouTube, os invitamos a pasaros por cualquiera de las plataformas de audio o por nuestra web xfm.es para escuchar esta entrevista, y si nos estás escuchando solo en audio, por el canal de XFM en YouTube, para ver a Gina Montaner, que nos trae Deseenme un buen viaje, memorias de una despedida, la despedida de su padre. Gina, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros, muchas gracias. Hasta la próxima.